quiero presentarles a ustedes al licenciado Cristian Benay. El licenciado Benay es especialista en kinesiología cardiorrespiratoria, es especialista en metodología de la investigación científica, docente adscripto de la Facultad de Medicina, staff de la terapia intensiva del Hospital Bernardino Rivadavia, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Hospital Churruca Vizca, y además es parte del Comité de Ecografía en el Paciente Crítico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Es socio fundador de la Asociación Argentina de Ultrasonografía Crítica. Así que bueno, bienvenido, Cristian. Voy a dejar de compartir mi pantalla, así podés compartir la tuya y comenzar con tu disertación. Avísame cuando puedo compartir. Ahí va. Ahí estamos, ahí se ve. Perfecto, Cristian. Sí, bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar en el curso, la verdad que es una alegría enorme que nos estén escuchando, nos estén viendo de lugares tan dispares, desde Tierra del Fuego hasta España, hasta Miami, pasando por todos los países en el medio y todas las provincias de la Argentina. Así que bueno, es un honor y una alegría enorme poder presentar este concepto POCUS para tanta gente. Bueno, empezamos que no tenemos tanto tiempo como uno imagina, ¿sí? Muchos que ya se han inscrito han leído o han tenido la posibilidad de descargar algún tipo de material bibliográfico para leer y no estar tan vacíos a esta hora de recibir la clase, así que va a ser un repaso bastante rápido y concreto, ¿sí? Bueno, esta es la primera clase. Recuerden que hay 5 clases más los siguientes sábados y esta clase va a quedar grabada en el campus, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es la presentación del curso, que ya se hizo, la revisión de la encuesta. Recuerden que hay una encuesta para completar, que está tanto en el chat como en el Telegram, por favor, háganla. Y vamos a empezar con la parte de ecografía pulmonar, ¿sí? Los repasos básicos. Nobleza obliga, el padre de la ecografía pulmonar, que es el último tipo de ecografía que se ha desarrollado, es el doctor Daniel Lichtenstein. Nosotros nos vamos a dedicar sobre todo a la ecografía pulmonar y el protocolo Blue, del cual hay un libro entero escrito, que es el que tienen ahí en vista. Esta fue la última ecografía que se desarrolló a lo largo de la medicina ecográfica. Lichtenstein describe 7 principios del ultrasonido pulmonar. El primero, que es simple. ¿A qué se refiere esto? Simple porque, como había dicho Francisco en la presentación del curso, podemos usar cualquier tipo de equipo, no hay que hacer mediciones, no hay que utilizar Doppler, no hay que utilizar Doppler tisular, esto simplemente utilizamos modo B y en algunas cuestiones modo M, nada más. Es simple desde el punto de vista del equipamiento y es simple desde el punto de vista de la realización. Siempre nosotros tratamos de entender, cuando hacemos ecografía pulmonar, la relación entre el aire y el agua dentro del pulmón. ¿Sí? Eso nos va a dar un montón de artificios, ¿sí? Los cuales vamos a producir su análisis y jerarquizarlos semiológicamente. Por suerte para nosotros, todos los signos que vamos a analizar surgen de la línea pleural, ¿sí? A pesar de que el pulmón es el órgano más grande, está bien protocolizado su escaneo y su visualización. Y las patologías agudas tienen contacto con la superficie y como reemplazan el aire que normalmente hay en los pulmones, la patología se ve mucho mejor aún que los artificios cuando analizamos un pulmón normal o sano, ¿sí? Todos estos principios nos permiten hacer una evaluación dinámica y ver si, por ejemplo, un tratamiento funciona. Por ejemplo, veíamos un pulmón con líneas B, que normalmente significa en el paciente agudo un pulmón lleno de agua, y si uno está dándole al paciente diuréticos y quizás acompañándolo con ventilación no invasiva, podemos evaluar dinámicamente cómo el agua se va del pulmón y empiezan a aparecer las líneas A, lo que significaría una mejora en la irrigación del pulmón. Esos son los 7 principios del ultrasonido pulmonar. Fíjense que no son difíciles de aprender y son fáciles de realizar. Habíamos hablado de un coeficiente aire líquido. Desde una punta, el artificio con mayor aire posible, en este caso una patología como el neumotórax, y en el otro extremo, un cociente de aire líquido igual a 0, donde veríamos todo líquido como sería el derrame pleural. De una punta a la otra y en todo su esplendor,
vamos a analizar todo lo que aparezca dentro del pulmón, ¿sí? Pasando por un pulmón normal, por un síndrome intersticial, una consolidación, o terminando en una derrame pleural. ¿Cómo abarcamos el pulmón? ¿Cómo lo visualizamos? Bueno, hay varias formas, vamos a describir las dos principales, ¿sí? En este caso dividimos cada emitora en 4 puntos anteriores y 2 posteriores, serían 6 por emitora, 12 en total. Este tipo de visualización también se ha minimizado y solo utiliza la parte anterior, teniendo al final 8 zonas, 4 en emitoras y 4 en el otro, ¿sí? Esto es lo más habitual para cuando se empezó el ecografía pulmonar, pero cuando Lichtenstein creó el protocolo Blue en el año 2008, él propuso una nueva visualización del pulmón sin siquiera levantar al paciente de la cama. Es ideal para el paciente crítico. Él establece 2 puntos en la cara anterior, el blue point superior y blue point inferior, ¿sí? Son 2 puntos por emitoras, 4 en total. Y en la zona de cribe, él establece un punto que se llama punto PLAPS, ¿sí? Que es entre la línea axilar media y la línea frénica, ¿sí? Con estos 3 puntos por emitora, 6 en total, Lichtenstein propone un nuevo abordaje y le permite visualizar todo lo que necesita del pulmón. En posición prono, ¿sí? En el caso que ahora está muy de moda debido a la pandemia del COVID, que tenemos muchos pacientes pronados, una buena forma de visualizar el pulmón es un punto de vista sería interescapular y el otro sería abajo del ángulo inferior de la escápula. Sobre todo, una buena manera de ayudar a la visualización sería poner el brazo en posición de nadador hacia arriba para que la escápula se rebata y nos permita visualizar aún más el pulmón. La ecografía pulmonar básica debería empezar primero, como había dicho Francisco, sondas. Si tenemos para elegir, bueno, podemos elegir la sonda convexa. La sectorial también se comporta muy bien. Y deberíamos empezar con una profundidad de al menos 10 centímetros. Tratar de posicionar el traductor de manera lineal y buscar este signo. Este signo, que es el signo del murciélago, descrito por Lichtenstein. Y acá tenemos 2 costillas, ¿sí? Y la sombra acústica posterior. Acá la primera línea debajo de la costilla es la línea pleural, ¿sí? Hay que reconocer, y es fundamental reconocer la línea pleural y su movimiento o ausencia de movimiento. Luego tenemos un cuadrilátero, ¿sí? Donde se establecen los perfiles, puede ser un perfil A o un perfil B. Y lo más importante es establecer si existe o no el lung sliding, el movimiento pleural. El lung sliding en un paciente normal es básicamente el movimiento de la pleura visceral, ¿sí? En cambio, en el neumotor esto se ve alterado porque el rayo no puede atravesar el aire que está entre las pleuras. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y una vez que establecemos esta imagen del murciélago, ¿sí? Y el movimiento pleural, establecer qué perfil hay. Puede ser un perfil A, en este caso son líneas horizontales. Ahora vamos a explicar las características. Pero quiero que se fijen, acá tenemos un movimiento de lung sliding, un movimiento pleural. Básicamente lo que tenemos que mirar es la línea blanca de la pleura y ver cómo hace un movimiento de viboreo. No debemos mirar cómo se mueve el bloque, porque este bloque se puede mover por un uso muscular, un uso de músculos accesorios, ¿sí? Pero sí debemos mirar el viboreo principal y propio de la línea blanca. En caso de que tengamos duda de que son nuestras primeras experiencias, está bien descrito que aplicando el modo M es un botón que uno aprieta en el ecógrafo, aparece esta línea. Si uno ubica esta línea sobre la pleura, uno debería ver, ¿sí?, una imagen en función del tiempo que se llama signo de la playa. Los músculos intercostales serían el océano, el pulmón sería la arena de la playa, y esto es un signo de normalidad, ¿sí? Se vería de esta manera: músculos intercostales, línea pleural, y acá abajo lo que es el pulmón y lo que sería la arena de la playa. Este es un signo de normalidad. Esto me indica que la pleura se está moviendo. Seguimos con la ecografía pulmonar básica, líneas A y líneas B. Las líneas A
se forman a partir de un artificio que se llama reverberación, y se produce básicamente cuando el rayo atraviesa el músculo intercostal, pasa por la pleura y después se encuentra de golpe con demasiada cantidad de aire. Eso establece una diferencia, una impedancia acústica muy grande, un delta de resistencia muy grande, y se produce estas líneas hiperecoicas, que son equidistantes a la pleura, y es un artificio. ¿Qué significa cuando uno ve líneas A? Básicamente estamos hablando de un pulmón seco, ¿sí? Cuando hay líneas A, significa que hay aire. No solo lo vemos en pulmones, esto también lo podemos ver cuando tenemos un neumoencéfalo y hacemos ultrasonografía cerebral. También lo podemos ver cuando hacemos ecografía abdominal y tenemos un neumoperitoneo, ¿sí? Siempre que después que el rayo pasa por la piel y se encuentra con una gran cantidad de aire, se van a producir las líneas A, ¿sí? En el pulmón, si la pleura se mueve y hay presencia de líneas A, estamos frente a un perfil A. Esto después cuando vean el protocolo Blue van a entender por qué les estoy hablando de esto. Y si la pleura no se mueve, pero vemos líneas A, estamos viendo un patrón A'. Ustedes tienen que recordar que las líneas A significan aire en el pulmón. Las líneas B, en cambio, significa que hay un engrosamiento del intersticio. En el paciente agudo, en el paciente crítico, normalmente esto ocurre porque hay líquido en el intersticio. Entonces se engrosan los septos interlobulillares y ya el rayo emite una reverberación, pero no es horizontal, sino que es vertical, y se produce este tipo de línea B, ¿no? Fíjense que es como un cometa, es una línea blanca, hiperecoica, que parte de la línea pleural, está bien definido como si fuera un rayo láser, va hasta el final de la pantalla. Normalmente uno puede tener líneas A y hasta 2 o 3 líneas B, porque uno siempre tiene un poquito de agua en el pulmón, o que quizás uno pasa justo el ecógrafo por la fisura menor o mayor. Pero normalmente cuando hablamos de líneas B patológicas, estas líneas B borran las líneas A, ¿sí? Es simple, o el pulmón está seco o el pulmón está con líquido, ¿sí? Entonces, la línea B patológica borra la línea A, se mueve con la respiración y con el lung sliding, y sobre todo para diferenciar de otros artificios que a veces pueden ocurrir, tiene una profundidad de al menos 10 centímetros, ¿sí? En resumen, los signos básicos, y digo básico y no digo normales, son estos, son las líneas A, las líneas B y el lung sliding. ¿Por qué digo esto? Porque las líneas A también pueden estar presentes en el caso de un neumotórax, pueden estar presentes en una exacerbación de un paciente POC. Entonces, es peligroso cuando decir que las líneas son normales. Simplemente son básicas, son 3 signos que nos permiten entender, empezar a entender lo que es la ecografía pulmonar. Líneas A, líneas B y la presencia de movimiento pleural. Ahora empezamos con un poco de protocolo Blue. Esto que está acá a su izquierda de la pantalla es el triángulo de la disnea, ¿sí? Normalmente cuando uno empieza a aprender disnea en la carrera de grado, lo primero que nos enseñan es a pensar en este triángulo. Y el primer escalón que uno debe pensar cuando uno se enfrenta a un paciente con disnea es que sea de origen pulmonar, luego que sea de origen cardíaco, por último, después ver la sangre, ver si tiene anemia o demás, ver el laboratorio, si está bien el medio interno, y por último pensar en unas cuestiones de lo que sería enfermedad mental o disnea de tipo neurótica o demás. Vamos con el protocolo Blue. A pesar de que ustedes, a quien no haya visto nunca el protocolo Blue, esto lo va a asustar, ¿sí? Pero a pesar de que ustedes vean un montón de caminos de línea, les quiero recordar que son solo 3 caminos, ¿sí? Todo empieza en el deslizamiento pulmonar, que ya lo vimos, y luego son 3 caminos posibles y cada camino es mutuamente excluyente, ¿sí? Empieza todo en el deslizamiento pulmonar, y si tenemos el deslizamiento pulmonar presente, iremos por este camino, a ver si hay un perfil A o un perfil B o un perfil A, ¿sí? Vamos a explicar las principales entidades, ¿sí?, que describe el protocolo Blue. Vamos a empezar con el perfil B o con lo que es el edema pulmonar. Cuando hablamos del perfil B, hablamos sobre todo del síndrome intersticial, ¿sí? Básicamente estamos hablando de muchísimas líneas B. El síndrome intersticial, para diagnosticarlo correctamente, debemos encontrar de los 4 puntos que describe Lichtenstein en el área anterior del tórax, al menos 2
con presencias de líneas B. Cuando hablamos de síndrome intersticial completo, hablamos de las 4 áreas que describe Lichtenstein, ¿sí? En el tórax completo. Cada vez que veamos líneas B, bueno, a mayor cantidad de líneas B, mayor gravedad del edema, ¿sí? Esto se puede apreciar en este tipo de regresión. Fíjense, a mayor cantidad de líneas B, mayor severidad de la entidad. Esto también nos sirve en la evaluación dinámica para ver si esto mejora o no. Encontramos un paciente a la mañana con este tipo de imagen, aplicamos diurético, aplicamos tratamiento, aplicamos ventilación no invasiva, y después a la tarde lo encontramos de esta manera, significa que estamos haciendo las cosas bien, significa que está mejor que cuando lo evaluamos a la mañana. Todo esto tiene una correlación tomográfica, por supuesto que sí, no son cosas inventadas. Fíjense cómo a mayor cantidad de líneas B, ¿sí?, peor se encuentra la tomografía. Estamos hablando de los mismos pacientes. Acá tenemos una imagen. Fíjense cómo la línea B parte en la línea pleural y desaparece al final de la pantalla. Acá tenemos un paciente que está un poco peor, ¿sí?, con más líneas B todavía. E incluso cuando el paciente ya está, estamos hablando de un encharcamiento alveolar, se puede hablar de un signo que se llama coalescente. Ya no se las puede contar, no se las puede separar. Es toda una gran mancha blanca. Dentro de esta situación donde encontramos rizamiento pulmonar, ¿sí?, y establecemos un perfil B, que es básicamente síndrome intersticial en todo el tórax anterior, otra opción podría ser que encontremos un perfil A. Para eso necesitamos hacer un análisis venoso secuencial, ¿sí?, para ver si hay embolismo pulmonar. La trombosis venosa profunda, si ustedes recuerdan, es la exclusión aguda del sistema venoso por trombosis local. Es un evento que se encuentra frecuentemente en la práctica clínica, asociada a alta morbilidad y mortalidad. El diagnóstico clínico es poco específico, por eso es de gran ayuda usar el ecógrafo. Existen varios métodos para su diagnóstico. Por suerte, el ecógrafo sería el gol estándar para establecer el diagnóstico correcto. Fíjense los factores de riesgo. Cuando uno trabaja en área crítica o trabaja con pacientes añosos, comparte mucho de estas características: inmovilización, insuficiencia cardíaca, neoplasias, que haya tenido antecedentes de tromboembolismo, que la paciente esté embarazada, una edad superior o que el paciente sea obeso. En la clínica se podría relacionar de esta manera. La diferencia en este caso grosera entre un miembro inferior y el otro, pero a veces no es tan fácil. Entonces, de esa manera, el ecógrafo viene a nuestro rescate. Fíjense, la ecografía Doppler es un método sensible, con un 95%, y específico, un 97%, para la detección de TBP proximal. Obviamente es no invasivo, no utilizamos radiación ionizante, se realiza al pie de la cama, es fácil repetible, ya sea por el mismo operador o por otro operador. Las relaciones inter e intraoperadores están bien establecidas y son muy buenas. Y es el método de elección preferido para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. La tríada de Virchow es lo que tenemos que recordar, es lo que produce la TBP, que es el éxtasis, la acción endotelial y la hipercoagulabilidad. En este caso, cuando empezamos el análisis venoso, nosotros lo empezamos a partir del segmento popliteo y de ahí para arriba. El 95% de la trombosis venosa se produce en esta región. Entonces, eso es lo que el protocolo Blue indica, y nosotros vamos a hacer un análisis venoso a partir de la vena poplitea para arriba, hacia la pelvis, ¿sí? La exploración la podemos empezar de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿sí? Cada uno encontrará su método, y lo primero que vamos a encontrar es la vena y la arteria, ¿sí?, juntas siempre, van en paralelo. Y lo primero que hay que hacer para diferenciar cuál es vena y cuál es arteria es la maniobra de compresión, ¿sí? Si uno comprime y desaparece uno, estamos hablando de vena, ¿sí? Entonces esa es la mejor manera de diferenciar vena de arteria. Acá tenemos la imagen. También podemos apretar el botón de Doppler y ver si hay flujo o no, y cómo es el flujo y la diferencia entre uno y el otro. ¿Cómo sabemos que encontramos un trombo? Primero porque lo vemos, ¿sí? Fíjense que es este material blanco, este material hiperecogénico,
La sangre siempre, como es líquido, se ve negro, así que cuando encontramos un trombo, el contraste entre el negro y el blanco es bastante evidente. Si hacemos la maniobra de compresión, vamos a notar que la vena no se comprime. Hay una distensión mayor de la vena. Y si ponemos el Doppler color, obviamente vamos a ver que hay ausencia de flujo. ¿Sí? Fíjense acá cómo tenemos flujo en la arteria, vemos el trombo y no hay flujo en la vena. Acá lo mismo, vemos el flujo en la arteria, y acá vemos el trombo y no hay flujo en la vena. Y si lo ponemos el traductor de manera longitudinal, paralela a los vasos, vamos a ver toda la extensión del trombo en ambas imágenes. Fíjense, acá tenemos la arteria poplitea con flujo conservado, y en cambio en la vena poplitea tenemos un trombo y el flujo ausente. Acá lo mismo. Flujo arterial y ausencia de flujo venoso. Bueno, ya vimos edema pulmonar, que sería uno de los casos, uno de los caminos. El otro camino, si encontramos un perfil A, sería hacer un análisis venoso secuencial. Ya vimos lo que es trombosis venosa. Y si no encontramos en ninguno de los miembros la presencia de trombos, habría que pasar al tercer punto, que es el punto PLAPS, que es el punto que nosotros vemos en la línea axilar posterior y la línea frénica. En ese punto no se cruzan esas dos líneas. Deberíamos ver la neumonía, y si no vemos neumonía, por descarte sería una exacerbación de EPOC. ¿Cómo es la neumonía? ¿Cómo se vería una condensación, que es lo que le llama Lichtenstein? Sería de la siguiente manera. Siempre localizado en el punto PLAPS, ¿sí? Porque por la cuestión de la gravedad en un paciente supinado, debería estar en ese lugar. Forma un patrón parenquimatoso, un patrón parecido a lo que se llama hepatización, porque tiene una visualización muy parecida al hígado. Puede haber broncogramas aéreos, ¿sí? E incluso también puede haber abscesos. Fíjense, acá tenemos este triangulito que vemos acá, es el hígado, ¿sí? Acá tenemos un poquito de derrame paraneumónico, y acá tenemos el bloque neumónico, incluso hasta se puede ver la columna vertebral. En este momento pusimos el traductor en el cruce de la línea frénica con la línea axilar posterior. Otra imagen de neumonía, acá también tenemos el hígado, esta línea blanca es el diafragma, un poquito de derrame, y acá tenemos el bloque neumónico. Fíjense cómo va cambiando, ¿sí? Algunos puntos blancos y puntos con líquido negro, eso se llama broncogramas, ¿sí? La presencia de broncogramas aéreos nos habla de que es una condensación neumónica. En el caso de que la neumonía esté cerca de la pleura, lo vamos a ver como lo vimos recién, pero en el caso de que esté un poquito más profundo, o que el paciente sea un paciente obeso, que nos cueste visualizarlo, podremos también ver este tipo de signos indirectos, como se llama signo del desgarro, donde vemos la pleura partida. ¿Sí? Esto se está viendo mucho en los pacientes con COVID positivo. Engrosamiento pleural, esta imagen tipo sacabocado. Esto, por ejemplo, es sobre neumonía viral. ¿Sí? Fíjense, lleno de líneas A, no se ve la condensación, pero se ve el engrosamiento pleural, se ve las líneas B, solo en ese lugar se verían las líneas B, entonces eso indicaría que hay una neumonía de mayor profundidad. Esto es una atelectasia, ¿sí? Esto es otro tipo de condensación, lo hicimos nosotros en el Hospital Rivadavia, era una paciente de 40 años con shock séptico en una RM. Acá lo que tienen que ver es este tipo de bloque, ¿sí? Atelectásico. Hicimos una maniobra de expansión con el respirador, una maniobra de reclutamiento, y van a ver cómo desaparece este bloque que se encuentra acá. Fíjense cómo el bloque neumónico va desapareciendo y empiezan a aparecer líneas A, ¿sí? Eso significa que la condensación ha desaparecido y que se ganó aireación. Esto cuando hablamos de evaluación dinámica hablamos de esto también, ¿no? El derrame pleural. Otra cosa que también siempre está relacionada con la atelectasia, con la neumonía. Lo mismo. Se ubica sobre todo en zonas declives. Tenemos que ir siempre a buscarlo al punto PLAPS. Es anecoico, se ve negro, ¿sí? Como la sangre. Si vemos tabiques o septos, significa que está complicado.
el pulmón suele flotar en el derrame, sobre todo cuando el derrame es muy grande. Y la ecografía permite detectar derrames inclusive antes que lo detecte la radiografía de tórax. A partir de los 20 mililitros, ya el ecógrafo lo puede diagnosticar bastante bien. ¿Sí? En el caso que el derrame sea muy pequeño, es una buena maniobra poner un poquito el traductor por abajo del paciente y visualizarlo. Si el derrame es muy pequeño, cuando uno va a buscar en el punto PLAP la imagen del murciélago, va a ver las dos pleuras separadas, ¿sí? Con una imagen anecoica adentro. Si uno tira líneas imaginarias, uno puede saber que eso es el signo del cuadrilátero, un signo específico de derrame pleural. Si uno utiliza el modo M, va a ver cómo la pleura se mueve compartiendo los ciclos de la respiración gracias al líquido del derrame pleural. ¿Sí? Esto se llama signo del sinusoide. Acá tenemos derrame pleural y el pulmón flotando en el mismo, como decíamos recién. Otra imagen nuestra de nuestra terapia también. Hígado, diafragma, el pulmón flotando en todo lo que es derrame pleural. Bueno, el camino del medio, el deslizamiento pulmonar, que está presente en un emitor y en el otro no, se llama perfil AB, eso puede indicar neumonía, o si encontramos el perfil C, o lo que se llama el signo del desgarro del jirón, como lo vimos recién, también habla de neumonía. ¿Sí? Y en cambio, si vamos al deslizamiento pulmonar y lo encontramos ausente, si vemos un perfil B, si vemos líneas B, hablamos de neumonía. Y ahora vamos a explicar por qué. Ahora, si tenemos un deslizamiento pulmonar ausente y un perfil A', hay que ir a buscar quizás la presencia de un neumotórax. Eso es lo que vamos a explicar ahora. ¿Dónde empezamos a buscar un neumotórax? En un paciente supinado. Obviamente empezamos a buscar en la parte más anterior posible y después, siguiendo las agujas del reloj, vamos bajando para encontrar el lump point. ¿Sí? El neumotórax es más fácil descartarlo que confirmarlo. ¿Cuándo sabemos que no hay neumotórax? Cuando la pleura se mueve, no hay neumotórax. Cuando hay líneas B, no hay neumotórax. Recuerden que el rayo del ecógrafo no pasa por la pleura cuando está llena de aire. Así que si vemos línea B, significa que el rayo pasó, vio las líneas B en el intersticio y volvió. Así que si vemos línea B, podemos fácilmente descartar la presencia de neumotórax. Si vemos pulso pulmonar, ahora vamos a ver qué es el pulso pulmonar. Si vemos signo de la playa o si vemos que hay doble color debajo de la pleura, podemos estar seguros que no hay neumotórax. Esto sería de esta manera. El pulso pulmonar, ¿sí?, es la transmisión del latido cardíaco a través de la pleura. ¿Sí? Cuando vemos esto, descartamos el neumotórax. El Doppler color, ¿sí?, el flujo debajo de la pleura, también nos descarta el neumotórax. Y el signo de la playa, que habíamos dicho que era un signo de normalidad, nos descarta también el neumotórax. ¿Cuándo sabemos que hay un neumotórax? ¿Sí? ¿Cuándo podemos confirmarlo? Primero, no debe haber líneas B, no debe haber pulso pulmonar, no debe haber movimiento pleural y deberíamos encontrar el lump point, el punto pulmonar. Esto es un signo muy específico, pero lo vamos a ver. Esta imagen que ustedes tienen acá, fíjense que la línea pleural no vivorea, se mueve porque se mueve todo el bloque muscular, pero la línea propiamente dicha no tiene movimiento propio. Esto es un neumotórax. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos pasar el modo M, ¿sí?, sobre esa pleura que no se mueve, no veríamos más el signo de la playa. Veríamos un código de barras, o también llamado signo de la estratosfera. La ausencia de signo de la playa también indica que hay una inmovilidad de la pleura. La pleura puede no moverse por varias cosas, por una pleurodesis, por una telectasia masiva, puede no moverse por una exacerbación de POC y demasiado atrapamiento aéreo, ¿sí? Pero ya nos indica que es un signo de gravedad. ¿Cuándo confirmamos el neumotórax? Una vez que encontramos la inmovilidad, tenemos que seguir bajando y encontrar este signo, el lump point. Es cuando uno apoya el ecógrafo en la interfaz entre el pulmón y el aire del neumotórax. Ese punto es el lump point. Si uno pasara el modo M por ese
Por ese punto, uno vería que cuando el paciente inspira, vería signo de la playa, y cuando el paciente expira, vería el código de barras. Esto es el Lung Point. Lo describió Lynch en el año 2000, se realiza en modo M, tiene una especificidad 100% para el neumotórax. Cuando uno encuentra este punto, puede estar seguro que estamos hablando de un neumotórax. Su ausencia no lo descarta, claro, acá tiene que ver mucho con la ductilidad y la experiencia del operador. ¿Sí? Pero por eso hay algoritmos que nos permiten llegar al mismo diagnóstico, aunque no encontremos el Lung Point. Si ustedes pudieran votar ahora, deberían pensar cuál de estas dos imágenes es un neumotórax. ¿Sí? La imagen número 1 o la imagen número 2. Les dejo 5 segundos mientras tomo agua para que ustedes vean la imagen. La votación no está habilitada, simplemente es una votación mental. Para aquellos que han decidido por la imagen número 2, están en lo correcto. La imagen número 2 es el neumotórax. Fíjense la diferencia de movilidad entre la línea blanca pleural acá y la línea blanca pleural en la imagen 1. Pasamos a entender ahora por su totalidad el protocolo Blue. ¿Sí? Todo empieza con deslizamiento pulmonar. Si está presente en ambos hemitórax, vemos qué perfil se establece. Si es un perfil B, la causa de la disnea es el edema pulmonar. Si vemos un perfil A, hay que hacer un análisis venoso. Si encontramos el trombo, la causa de la disnea es el embolismo pulmonar. Si no encontramos trombo, vamos al punto PLAPS y si vemos en la condensación, es una neumonía, y si no vemos nada, es una exacerbación de poco de asma. ¿Qué pasa cuando el deslizamiento pulmonar está en un emitórax presente y en el otro no? Bueno, establece un perfil AB. Entonces esto es característico de una neumonía, o si encontramos un perfil C, también hablamos de neumonía. Y en el último camino, ¿sí?, vamos a encontrar una ausencia en ambos emitores de deslizamiento pulmonar, pero si vemos líneas B, ya sabemos que la línea B descarta automáticamente el neumotórax, así que hablamos de neumonía. Y si no vemos líneas B, tenemos el deslizamiento pulmonar ausente, y encontramos líneas A, buscamos el Lung Point. Si lo encontramos, estamos seguros que es un neumotórax. Hay algunas entidades que se escapan a todo este protocolo, pero sin embargo este protocolo nos garantiza, según el autor, y este trabajo de campo que hizo en más de 200 pacientes, una precisión diagnóstica del 90,5%. Recuerden que este protocolo no abarca toda la pirámide de la disnea, pero sí abarca el primer escalón, que es el del pulmón, y las consecuencias del segundo escalón, que era el corazón. ¿Por qué? Porque vemos el edema pulmonar. Ya las otras partes, como es la sangre, el laboratorio o la disnea de origen mental, obviamente se escapa a este protocolo. Es un protocolo bastante fácil de hacer, es rápido, los caminos son excluyentes, así que uno no va saltando de un camino al otro, ¿sí? Y creemos que es la mejor manera de establecer o de abordar la disnea. En resumen, la ecografía pulmonar es bastante fácil de realizar, fácil porque los equipos son sencillos, fácil porque no se tarda mucho en aprenderlo, es fácil de aprender, es económico, ahorra muchísimos estudios complementarios como tomografías y demás cosas, mejora los procesos diagnósticos, ahorra exámenes complementarios. Entender que esto se basa en la interpretación de artificios y su jerarquía semiológica. Para abordar la disnea hay muchos protocolos, pero el más conocido, y que es la forma más ordenada, rápida, fácil de aprender, es el protocolo Blue. ¿Sí? Aparte nos garantiza, por un trabajo de campo realizado por el doctor Lichtenstein, una precisión diagnóstica de más del 90%. Les dejo a mi mail por si tienen alguna consulta, y en estos días de pandemia recuerden mantener la distancia social, y sobre todo, cuando van a la calle, usar máscara facial. Les agradezco, y ahora seguimos con los casos clínicos. Excelente, Cristian, tu presentación.